Bueno, vamos a ver una de las aplicaciones de la integral en la ingeniería. Vamos a ver cómo calcular el trabajo. Primero vamos a recordar la fórmula que tenemos. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula que se utiliza para calcular el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Muy bien, gracias. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Es un caso muy sencillito. Yo tengo una caja y esa caja la voy a desplazar, digamos, 5 metros. Si para desplazar esa caja yo utilicé una fuerza de 30 newtons, pues es un caso muy sencillo. El trabajo que yo realizo cuando uso 30 newtons para desplazar esa caja 5 metros, pues es nada más la fuerza que apliqué por la distancia durante la cual se aplicó o el desplazamiento que provocó, que fueron 5 metros. 30 por 5 son 150 newtons por metro, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? La unidad de trabajo en el sistema internacional es el joule. Entonces, en ese caso, el trabajo realizado son 150 joules. Es algo muy sencillito, solamente es fuerza por desplazamiento. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza no es la misma? Imaginen que tienen ustedes un resorte entre sus dos manos. Cada extremo del resorte lo están sujetando con una mano. Si ustedes lo estiran un poquitito, ¿qué sienten? Una fuerza. La resistencia del resorte. La resistencia del resorte, ¿verdad? O en realidad es una fuerza. ¿Por qué? Porque el resorte trata de regresar a su longitud original. Entonces, si yo quiero mantenerlo en esa posición, tengo que efectuar una fuerza. Entonces, para que haya equilibrio, la fuerza que yo uso debe ser igual a la que el resorte tiene a la fuerza que ejerce el resorte para regresar a su forma original. Entonces, cuando yo estiro un poquitito ese resorte, pues esa fuerza que el resorte ejerce, pues también es pequeñita. Pero ahora imaginen que estiramos ese resorte, pero lo más que podamos estirar, lo que es lo que vamos a sentir. Primero lo teníamos estirado poquito y sentimos que el resorte se jala poquito. Pero después lo estiramos mucho y ¿qué es lo que sentimos? Vamos a imaginar que lo estamos jalando lo más que podemos. Más fuerza. Más fuerza, ¿verdad? Entonces, si lo estiramos un poquito, esa fuerza que se siente es pequeñita, pero cuando lo estiramos mucho, esa fuerza que se siente es muy grande. Eso se conoce como la ley de Hooke. Vamos a ponerle aquí. La ley de Hooke. ¿Qué es lo que me dice la ley de Hooke? Bueno, pues me dice que la fuerza que ejerce un resorte o que necesito para mantenerlo en esa posición, que es la misma, es directamente proporcional, ahí tenemos una constante de proporcionalidad, es directamente proporcional a X. X representa la distancia de elongamiento o de compresión. Esta X es una distancia. Aquí sí lo vamos a poner por texto. De elongamiento o de compresión.
Puede ser cualquiera de las dos. Sentimos igual una fuerza si lo comprimimos o si lo estiramos. Distancia de elongamiento o compresión. Y esta X es una constante para cada resorte, de hecho así se llama. Constante del resorte y pues depende del material, de la forma que tenga el resorte, del diámetro, del grosor. Entonces, pero es específica para cada resorte. Entonces vamos a ver que podemos tener dos resortes que son exactamente del mismo tamaño. Imaginemos que los dos resortes miden 10 centímetros, pero no es lo mismo un resorte delgadito que un resorte que esté hecho de un material más grueso, ¿verdad? No vamos a sentir la misma fuerza con un resorte delgadito que con un resorte más grueso. Entonces esta constante es única para, bueno, es de cada resorte, depende de muchas cosas, del material, de la forma que tenga, pero es la misma para cualquier distancia de elongamiento. Entonces, esa constante del resorte estaría multiplicando la distancia de elongamiento o de compresión. Recordamos que no solo es estirarlo, funciona también para cuando comprimimos un resorte. Si lo tenemos en su longitud original y lo comprimimos un poquito, pues esa fuerza es pequeña. Pero si lo comprimimos demasiado, pues vamos a sentir que el resorte ejerce una fuerza. Aquí lo digo al revés. Este resorte ejerce una pequeña fuerza para regresar a su forma original. Si lo comprimimos mucho, vamos a sentir que esa fuerza que usa el resorte para regresar a su forma original o la que necesitamos nosotros mantener para que se quede en esa posición es aún más grande. Entonces lo que me dice la ley de Hooke, la distancia de elongamiento, la fuerza que necesitamos aplicar o que el resorte aplica en sentido opuesto es proporcional a la distancia de elongamiento o de compresión. ¿Alguna vez han visto aplicado esto? No. ¿Nunca? Es el principio de muchas básculas, esas donde cuelgan cositas. Bueno, ahora ya hay unas muy modernas, ¿verdad? Con que pues nada más se ve ahí la pantalla digital y todo, pero antes era muy común ver este tipo de básculas que nada más tenían un resorte. ¿En qué se basa? Pues en la ley de Hooke. Que el resorte, al resorte, si yo le aplico una pequeña fuerza, bueno, aquí están como masa, pero al multiplicarlo por la gravedad me da una fuerza, que si yo le aplico una pequeña fuerza, pues la distancia de elongación es pequeña. Si la fuerza aumenta, la distancia de elongación va a ser aún más grande en ese resorte. Si le aplico una fuerza aún más grande, pues la distancia que se va a estirar es todavía mayor. Entonces hay una proporcionalidad entre la fuerza que aplico y la distancia que se estira o se comprime. ¿Eso qué significa? Bueno, que si yo tengo un resorte, vamos a dibujarlo por aquí. Tengo un resorte y vamos a decir que esa era su longitud natural. Y ese resorte yo lo voy a estirar. Entonces, cuando yo estiro el resorte un poquitito, por ejemplo, en este punto, pues la fuerza es pequeña. Si yo lo estiro un poquito más, pues la fuerza es más grande. Lo estiramos todavía más, la fuerza es aún mayor. Y si lo estiramos mucho más, pues esa fuerza en este punto va a ser aún más grande. Entonces, en este caso, la fuerza va aumentando.
y va cambiando en función de la distancia que yo lo estoy estirando. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo realizado al estirar un resorte, pues ¿cuál voy a aplicarme? El trabajo me dice que es fuerza por distancia, yo lo estiré pues esta distancia de aquí. ¿Pero qué fuerza voy a usar? ¿Esta o esta? ¿O cuál de todas estas que tengo aquí? Bueno, yo aquí dibujé como un ejemplo 4, pero en realidad pues tenemos muchas, porque en cada vez que voy cambiando la distancia, pues la fuerza va siendo diferente, esta fuerza va cambiando. Entonces, si la fuerza es constante, me voy directamente a aplicar la fórmula como lo hicimos aquí. Pero si la fuerza no es constante, entonces ahí ya necesito yo de una integral. ¿Por qué? Porque la fuerza en lugar de ser constante es una función que depende de la distancia que yo lo estoy estirando o que lo estoy comprimiendo, porque funciona en los dos casos. Pues vamos a tomar como referencia el punto en el cual en el resorte no se efectúa ninguna fuerza, es decir, en su longitud natural. En su longitud natural, la fuerza que ejerce el resorte o que necesitamos para mantenerlo en su posición sería 0. Conforme lo voy estirando, es decir, que va cambiando la longitud o la distancia de elongamiento o de compresión, conforme esa distancia va cambiando, esta fuerza va aumentando. Esa fuerza va aumentando. Y bueno, pues ya será más inclinada o menos inclinada dependiendo de la constante del resorte, es decir, de qué material esté hecho, de qué forma tenga, pero va a ir aumentando. Va a ir aumentando conforme yo lo voy estirando. Si yo quiero calcular el trabajo realizado desde que estaba en su longitud original hasta este punto, por ejemplo, no puedo calcular un solo trabajo porque no es una sola fuerza, pero sí puedo calcularlo como por secciones. Podemos, por ejemplo, tomar una pequeña sección y decir, yo voy a calcular el trabajo nada más para este pedacito. Y para ese pedacito, el trabajo sería igual a la fuerza aplicada en ese punto, que en realidad podríamos decir, pues tomamos como referencia un punto muestra y vemos cuál fue la fuerza que se aplicó en ese punto muestra. ¿Cuál fue el desplazamiento que hubo? Pues nada más el que hubo en este pedacito. O sea, el delta X. Y entonces, para ese segmento chiquitito, sí puedo hacer esto. Fuerza por distancia, pero tomando segmentos muy chiquititos. Y pues cuando ya tenga todos, hago la suma. El trabajo sería igual a la sumatoria desde el segmento 1 hasta el n, y en cada uno pues hay que calcular la fuerza en el punto muestra y multiplicarlo por el desplazamiento o el delta X en ese segmento. Eso es una igualdad solamente si hacemos segmentos tan chiquititos que el delta X de mayor tamaño tienda a 0. Eso lo convierte en una integral. Entonces, cuando tengamos la ley de Hooke y queramos calcular el trabajo realizado por un resorte, entonces tendría que ser la integral. ¿De dónde a dónde? Bueno, aquí como ejemplo puse que sería desde la longitud natural, desde 0 hasta que tanto lo haya estirado, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente hay que tomar en cuenta la longitud inicial. Bueno, no la longitud inicial. Sí, lo vamos a dejar mejor como AB. Desde A hasta B. De f de x, que en este caso pues va a ser la función que me representa cómo va cambiando la fuerza,
Y el delta X es tan pequeño que ahora es un diferencial. Esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para calcular el trabajo realizado por un resorte, ya que la fuerza no es constante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, ninguna. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo la aplicamos a un ejercicio. Me dice, un resorte de 20 centímetros se estira hasta 30 centímetros usando una fuerza de 150 newtons. Calcule el trabajo realizado al estirarlo desde su longitud natural hasta 28 centímetros. Tengo ya la fórmula. Y la fórmula está muy facilita. Me dice que el trabajo es igual a la integral desde A hasta B. D, pues aquí va a ser la función que me diga cómo va cambiando esa fuerza. Y la integramos con respecto a X. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo va cambiando la fuerza? ¿Es constante? No, de hecho aquí la fuerza no es constante, de hecho va a ir cambiando. Me dice que calcula el trabajo realizado al estirarlo desde su longitud natural, es decir, media 20 centímetros hasta 28. Cuando lo estiremos 20.5 va a ser una pequeña fuerza, cuando lo estiremos 21 va a ser una fuerza un poquito más grande, 22 un poquito más grande, 23 más grande, 24 más grande y así hasta llegar a 28. Entonces, esa fuerza va cambiando, pero ¿cómo es que cambia? Aquí me dice, nada más voy a integrar la función que me diga cómo cambia la fuerza. ¿Cuál es la función que me dice cómo cambia la fuerza? Esa función es la ley de Hooke, la que me dice que es una función, y bueno, en este caso pues sería una línea recta con una pendiente K. Así que lo primero que necesito hacer es determinar cuál es esa constante del resorte. ¿De dónde la saco? No me está diciendo cuánto vale la constante del resorte, pero sí me está dando los datos suficientes para calcularla. ¿Por qué? ¿Despejarlo? Despejarlo, exactamente. Me está diciendo que un resorte de 20 centímetros se estira hasta 30 centímetros usando una fuerza de 150 newtons. Entonces, si yo uso una fuerza de 150 newtons, esto debería de ser igual a la constante por la distancia de elongamiento o de compresión. En este caso lo estoy estirando. ¿Cuánto lo estoy estirando? 28 centímetros. ¿Mande? 28 centímetros. No, esta parte es la que 10. ya, esta parte es donde ya voy a calcular el trabajo, pero estos primeros que me está dando son para determinar la constante. Entonces, lo estiro 10 centímetros, pero si vamos a trabajar en el sistema internacional, pues esto es igual a 0.1 metro. Lo estiré 0.1 metro con una fuerza de 150 newtons. Eso quiere decir que la constante va a ser igual a 150 newtons entre 0.1 metros entonces aquí 150 me quedaría que es de 1500 newtons sobre metro. Esas son las unidades de la constante. Ahora sí,
Como ya tengo la constante, quiere decir que la fuerza o la función que me indica cómo va cambiando la fuerza en función de la distancia de elongamiento de compresión es igual a K por X. Y pues entonces ahora la integral es muy sencilla. El trabajo es igual a la integral que va de dónde a dónde. De De 20 a 20 a 30. 28. De 20 a 28. Si yo le pongo aquí de 20 a 28, esta ley de Hooke trabaja solamente en la parte que está estirada o que está comprimida. Entonces, cuando yo le estoy poniendo de 20 a 28, significa que yo tenía un resorte que medía 20 centímetros y entonces pasé de un punto en el cual estaba estirado 20 centímetros hasta un punto en el que terminó estirado 28 centímetros. O sea que lo estiré otros 8. ¿Por qué? Porque trabaja con las distancias de elongamiento o de compresión. Entonces, si yo le pongo de 20 a 28, quiere decir que ya estaba estirado estos 20 centímetros y yo lo estiré otros 8. Ahí es donde voy a calcular el trabajo. ¿Es lo que me está indicando el ejercicio? No, entonces sería de 0 a 8. Exacto. Trabajamos con la parte que se estira o la parte que se comprime. Entonces, ¿de dónde a dónde realicé el trabajo? Pues desde que estaba en su longitud natural. ¿Cuánto estaba estirado en su longitud natural? 20. No, nada más es cuánto estaba estirado. Cuando tú lo tienes en 20, no estaba estirado. Entonces, ¿cuánto se había estirado en 20? Nada. 0. Ajá. Hasta que tú lo estiraste, ¿cuánto? 8. 8 centímetros. Nada más hay que tener cuidado con las unidades. Lo estiramos 8 centímetros, pero estamos trabajando aquí en newtons y metros. Entonces, si nos pasamos a metros, ¿cuántos metros lo estiré? 0.08 metros, es lo que yo lo estiré. ¿Y cuál es la función que voy a integrar? Pues f de x es simplemente 1500 x, y esto lo integro con respecto a x. Será una integral muy sencillita. Sería 1500. La integral de x pues va a ser x cuadrada sobre 2 y esto lo tengo que evaluar desde 0 hasta 0.08. Y aquí me va a quedar 1500 entre 2, pues son 750. 750 que yo voy a multiplicar por x cuadrada. En el límite superior es 0.08. Y en el límite inferior pues es 0. 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0.08 al cuadrado por 750? 4.8. 4.8 joules. Gracias. 4.8 son joules. Comprobamos. Ese 1500 era la constante del resorte y son newtons sobre metro. X es la distancia de elongación y nos da metros, pero como lo hemos elevado al cuadrado, pues ahí tenemos metros cuadrados. Entonces aquí tenemos newton sobre metro por metro cuadrado, se elimina una de aquí, nos elimina esta y nos queda una acá, newton por metro, joules. Y así es como quedaría este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
De mi parte no, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces nos pasamos a otro ejemplo. Como ven, son muy sencillitos, nada más hay que cuidar estos detalles. Otro ejemplo. Dice, un resorte de 15 pulgadas se comprime hasta 12 pulgadas usando una fuerza de 750 libras. Calcule el trabajo realizado al comprimirlo 4 pulgadas más. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacar la constante. Sacar la Pasar todo a metros y fuerza. Bueno, ahí a newtons. En realidad, si el ejercicio no nos lo solicita, no es indispensable que pasemos al sistema internacional. Podemos trabajarlo en sistema inglés porque pues también es válido y también hay unidades de trabajo. Ah, ok. Sí, Gracias. si el ejercicio no lo solicita, lo podemos dejar así. Y pues bueno, sí, lo primero es sacar la constante. Entonces, usando la ley de Hooke, que me dice que la fuerza es igual a la constante por la distancia de elongación o, en este caso, compresión. Me dice que la fuerza, que usamos una fuerza de 750 libras, y eso es igual a la constante, que es la que vamos a calcular, por la distancia de compresión. ¿Cuál es la distancia de compresión? -3. Se queda como 3 porque si yo te pregunto cuánto se comprimió, pues tú me dirías 3 pulgadas. O sea, en el momento que tú estás diciendo que ya que es compresión, ya le estás dando sentido. Entonces, ¿cuánto se comprimió? 3 pulgadas. Eso quiere decir que la constante son las 250 libras dividida entre las 3 pulgadas. Entonces son, ay, no le había puesto, acá son 700. Y ahora sí, cuando realizamos la división son 250 y las unidades se quedan así, libras sobre pulgada. Eso significa que la función que me dice cómo va cambiando la fuerza en función de la distancia sería igual a 250 por la distancia que se esté comprimiendo o se esté estirando. Es decir, si yo lo comprimo o lo estiro 1 pulgada, ocupo una fuerza de 250 libras. Si yo lo estiro o lo comprimo 2 pulgadas, ahora necesito 500 libras. Si yo lo estiro o lo comprimo 4 pulgadas, pues ahora necesitaría 1000 libras. Entonces va en función de cuánto lo estiro o cuánto lo comprimo. Ahora sí, si calculamos el trabajo, hay que calcular la integral desde A hasta B de la función que me dice cómo cambia la fuerza integrada con respecto a X. Entonces, en este ejercicio, el trabajo sería igual a la integral de dónde a dónde. De 0 a De, 4. de 7 a 0. De 7 a 0. Vamos a poner nuestro resortito acá. Ya no lo voy a dibujar como churrito porque ni me sale. Pero aquí está mi resorte y mi resorte mide 15 pulgadas. Me dice, se comprime hasta 12 usando una fuerza de 750 libras. O sea que en mi primer paso lo llevé hasta 12 libras. Este es mi punto A. Se comprime hasta 12 pulgadas usando una fuerza de 750 libras. ¿Cuánto estaba comprimido en ese punto? 3. 3. 10.
y me dice, calcule el trabajo realizado al comprimirlo 4 pulgadas más. O sea, desde ese punto donde estaba, pasé a otro punto en el cual lo comprimí otras 4 pulgadas. Entonces ahora medía 8. Bueno, eso ya no parece de 8, pero bueno, de 8. Entonces, pasé de un punto, que era este, a este punto. Entonces, ¿de dónde a dónde se realizó la fuerza? ¿Cuánto estaba comprimido? ¿De cuánto a cuánto? De 12 a 8. ¿No? Acuérdense que no importa la longitud del resorte, sino cuánto lo estiramos o cuánto lo comprimimos. Eso es lo que me dice la ley. 7. 7. Lo llevamos hasta una compresión de 7, ¿verdad? ¿Y cuánto estaba comprimido antes de eso? 0. 3. 3, exacto. Empezamos cuando el resorte estaba comprimido 3 pulgadas y lo llevamos y lo comprimimos otras 4 más. O sea que pasó de estar comprimido 3 a estar comprimido 7 pulgadas. Entonces sería de 3 a 7. ¿Y cuál es la función que me dice cómo cambia la fuerza? Ah, pues 250 X. Eso se integra con respecto a X y pues ya el resto es muy facilito. Sería 250 veces y la integral de X es X cuadrada sobre 2. Esto hay que evaluarlo desde 3 hasta 7. 250 entre 2 me da 125. Como es una constante, la dejamos afuera y nada más evaluamos límite superior, que sería X cuadrada, o sea, 7 al cuadrado, menos límite superior, que es X cuadrada, ahora es 3. 3 al cuadrado nos da 9. Evaluamos eso y tendríamos 40 menos 9 son 40 y 40 por 125, 50, 50, 500, 5,000. ¿Y qué son? Bueno, pues ese 250 era la constante del resorte que tenía libras sobre pulgada. X estaba dado en pulgadas y cuando elevamos al cuadrado nos queda pulgadas al cuadrado. De manera que tenemos libra por pulgada al cuadrado sobre pulgada. Nos queda nada más libra por pulgada y se queda así indicado. Esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Miss, ¿podría regresar al ejercicio anterior, por favor? Bueno, la de diapositiva. Listo, Miss, gracias. ¿De nada? Pues como ven, son ejercicios sencillitos, nada más hay que tener cuidado en estas distancias. No tomamos los 15, no tomamos los 12 como tal en la integral, nos sirve nada más como referencia.